Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenida, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana y llevarle a ustedes la máxima información, aquella que ustedes nos demandan, nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de Gran Canaria y para ello tenemos con nosotros en los platós de Canal 4 TV a doña María Fernández, que es consejera electa por Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Gran Canaria, donde Coalición Canaria sacaba 3 consejeros o consejeras. Muy buenas tardes, doña María Fernández. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes como siempre. ¿Cómo estamos? Pues mira, todavía no nos ha dado tiempo ni de disfrutar del cargo electo y ya estamos con la cabeza en las siguientes elecciones a las generales porque Canarias se la juega. Canarias se la juega y en este caso Coalición Canaria esta noche se puede decidir si usted es la candidata al Congreso. En principio ayer el Consejo Político Insular de esta isla pues me nombró como propuesta para elevarla al Consejo Político Nacional y que puedan aprobar en su caso pues la candidatura tanto mía a encabezar la lista del Congreso de los Diputados como de mi compañera Beatriz Calzada a encabezar la lista al Senado. Es cierto que todavía estamos en diálogo porque como te dije, Canarias se la juega, estamos haciendo una unión de todos los partidos de índole canaria, ya sea a nivel municipal, insular, etcétera, porque estamos muy preocupados por esta polarización de España y de que Canarias no se quede fuera en estas próximas elecciones porque nos lo jugamos todo. ¿Somos conscientes los canarios y las canarias? Yo creo que no, pero tampoco es culpa, es decir, hay una vorágine en los medios que parece que vamos a unas elecciones presidenciales, ¿no? Parece que vamos a elegir o a Feijóo o a Sánchez y la realidad es que se eligen a 15 diputados y diputadas que representen a Canarias en el Congreso de los Diputados. E históricamente todos sabemos que los diputados que hemos levantado la voz, que no hemos sido sumisos, que hemos puesto por delante a Canarias siempre en el Congreso de los Diputados, hemos sido los nacionalistas, ¿no? Entonces creo realmente que hay un peligro en el que la gente se vea engullida por este Feijóo Sánchez y no se dé cuenta de que aquí no decide nuestro futuro Feijóo ni Sánchez, sino que lo tenemos que decidir nosotros, los canarios. Por lo cual no tenemos cultura de nacionalista, no tenemos cultura de tener una representación de un grupo que represente a Canarias, en que las muestras están ahí, los pasos han dado y se ha llevado a cabo y se ha visto y se ha demostrado que cuando hay una representación fuerte y fíjese que no necesitamos nada más que 4 o 5 diputados y diputadas en el Parlamento español para que Canarias tenga voto, presencia y tenga peso en el Parlamento. ¿Cómo se llevan las elecciones? Cultura la tuvimos, de hecho Coalición Canaria tuvo un grupo fuerte en el Congreso de los Diputados y fue de donde nacieron todos y cada uno de los grandes avances que tuvo Canarias con los convenios de infraestructura, de crecimiento, es decir, todas esas inversiones que antes de tener una voz nacionalista en el Congreso de los Diputados pues no se tenían porque Canarias no se le atendía, ¿no? Miren, a lo largo de la historia, con más o menos peso, siempre que hemos sido determinantes, Canarias ha ganado. Históricamente con el 75% de descuento en los viajes, recientemente con la lucha de Ana Oramas y mía para conseguir la gratuidad de las guaguas, porque eran gratis los trenes y las guaguas no, y lo luchamos hasta que lo conseguimos, es decir, siempre que el voto nacionalista ha sido determinante para conformar mayorías en el Congreso, Canarias ha salido victoriosa y eso lo tenemos que transmitir de manera incesante para que la gente sepa que tiene que votar por Canarias para que se decida aquí nuestro futuro y no se decida en Madrid por partidos que no nos entienden o que ponen candidaturas que ni siquiera son de aquí. Pero doña María Fernández, 2 retos, pero muy seguidos, ¿eh? Sí. Esperaba estas elecciones tan anticipadas, revés que ha dado o improvisación que ha hecho, bueno, improvisación, lo han marcado ya los tiempos, sabiendo lo que puede pasar en 6 meses el señor Sánchez. Nadie se lo esperaba, ¿no? Nadie se lo esperaba, de hecho fue justo el día siguiente de las elecciones y yo tengo compañeros diputados allí, porque ahora todavía soy diputada en funciones, que ni los propios diputados del Partido Socialista se lo esperaban, ¿no? Esto es un revés y un golpe en el cual ya hemos visto movimientos de otros partidos nacionalistas catalanes, vascos, que ante esta polarización de las dos Españas se han unido para intentar luchar por no diluirse, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Hemos iniciado una conversación amplia con todos los partidos nacionalistas, ya sea de índole municipal, insular,
todos tenemos que estar unidos y hemos puesto un manifiesto y ya muchos partidos nos han dicho que se van a unir porque no podemos perder esta batalla porque, repito, Canarias se juega su futuro en las próximas elecciones generales y los canarios tienen que votar por gente que los entienda, que los represente, por gente de aquí. Fíjate por dónde puede ser que rompa con esa barrera, ¿no? Porque ya tienen grupo en el Cabildo, 3 consejeros y consejeras, sí. En este caso, por lo cual, oiga, pues sí, puede sonar la flauta, el tambor del hierro y yo no sé qué más, el timple. La verdad que estoy muy orgullosa de haber conseguido junto al equipo este resultado, ¿no? Nos hemos conformado como la 4ª fuerza en el Cabildo de Gran Canaria, con nuestro grupo propio. Nos ha costado un gran trabajo, pero estamos muy orgullosos y ahora lo que tenemos miedo es del cansancio, ¿no? La gente está cansada. Y lo que tenemos que hacer es volver a ilusionar, volver a reconectar e intentar que todos aquellos que nos apoyaron en esta batalla en el Cabildo nos apoyen para las generales y entonces podríamos obtener un diputado por esta provincia. Es que ha sido una campaña muy difícil para el Cabildo, ¿eh? Ha sido una campaña incesante, encarnizada. Yo iba con una pierna rota que no sé ni cómo llegué a todo, pero la respuesta de la gente era lo que te daba la energía y la ilusión y pudimos de verdad llegar a todo lo que podíamos llegar, llegamos y llegamos muy bien y la gente nos devolvió el cariño, la energía para poder continuar. Hay alguien que se ha incomodado, que esté su presencia en el Cabildo. Bueno, la verdad que no fue fácil. Y lo demostró en el debate, ¿eh? En un debate donde no estuvo a la altura el que va a ser presidente del Cabildo, don Antonio Morales. Sí, no tuvo la altura en ese comentario que hacía sobre su persona. Sí, la verdad en este que fue... siglo XXI, en este 2023, que un señor diga la voz de su amo a una señora. Sí. Oiga. Fue un comentario muy desafortunado. Yo en directo lo recriminé porque creo que hay muchas formas de expresarse y no fue la más adecuada. Y a día de hoy todavía sigo sin recibir ningún tipo de disculpa o de bueno, pues mira, pues en el calor del momento no me di cuenta, no fue la palabra adecuada, no he recibido ninguna disculpa y eso la verdad que me apena, ¿no? Porque al final uno es adversario político, pero por delante tiene que ir la persona, la humanidad, y uno tiene que entender que a pesar de que tus ideas o el camino que elijamos para poder llevar a un buen fin la isla no sea el mismo, primeramente somos personas, ¿no? Y ahí el respeto pues es primordial y es lo que yo espero, es lo que yo le doy a mi adversario político y es lo mínimo que espero que me den a mí. ¿Pero tan nervioso lo puso? Bueno, pues eso parece, ¿no? La verdad es que... Para que reaccionara así, ¿no? La verdad es que yo fui con las ideas, con los proyectos para la gente y no esperaba ese nerviosismo, esa respuesta tan, no sé, tan fuera de lugar. Fíjese por dónde, la única mujer candidata. Sí. Sí, yo eso lo dije mucho en la campaña, que parecía mentira que en pleno siglo XXI, en el 2023, estuviera sola como candidata, sobre todo teniendo en cuenta que en un principio iba a ir una candidata también mujer por Podemos, que al final cayó por unos pactos que hicieron con Izquierda Unida. Y bueno, pero muy orgullosa de poder representar y de poder poner sobre la mesa que las mujeres estamos preparadas. Nadie nos regala nada, ocupamos los espacios porque nos pertenecen, porque estamos formadas y preparadas para estar y bueno, yo creo que di lo mejor de mí y lo volvería a hacer una y otra vez. Ahí se demostró el respaldo de Gran Canaria, ¿no? Pasar sí. De 2 consejeros a 3. Sí, es verdad que en las anteriores elecciones habíamos hecho un pacto, teníamos 3 en los que 2 eran del otro equipo y 1 era nuestro, así que de verdad que estamos muy orgullosos porque además competíamos con ese otro partido político por ese espacio y poder salir con 3 consejeros, con grupo propio, 4ª fuerza del Cabildo. De verdad que estoy súper agradecida por todo el apoyo recibido y lo que puedo decir es que no les voy a defraudar, no voy a dejar de trabajar, voy a hacer una oposición constructiva y responsable para que todos aquellos que no tienen la confianza no se sientan decepcionados y se sientan orgullosos de que su voto fue útil y sirvió para seguir construyendo una Gran Canaria desde la oposición, que también se puede hacer para que en un futuro seamos todavía más fuertes. Donde hay un empate entre Nueva Canaria y el Partido Socialista, empate en consejeros, 8 y 8. Sí, parece que van a conformar gobierno y por supuesto felicitar a los vencedores, pero por supuesto no voy a dejar de ser
muy taxativa y muy... Voy a hacer una oposición como la gente de Gran Canaria quiere que hagamos, ¿no? Constructiva, pero sin pausa. Fíjate por dónde, unas elecciones, otras elecciones, nuevamente responsabilidad, porque es una responsabilidad cuando se presentan unas elecciones y sobre todo, claro, cuando hablamos de esas grandes marcas, por decir gran marca, pero claro, la expansión en toda España no es lo mismo presentarse a unas elecciones generales teniendo una provincia como, o en este caso una región como es Canarias, a poder tener todo el mapa de toda la geografía española. Sí, vamos a ver. Son retos. Son Cuidado, retos. Para nosotros siempre son un reto, sean municipales, locales, autonómicas o generales. Nosotros salimos de la base, nosotros somos el partido del calle, del puerta a puerta, del barrio a barrio. Somos un partido que nace de la base, es nuestra esencia, por lo tanto, cuando unos tienen unos espacios mediáticos y a todos los niveles que nosotros no podemos acceder, por eso a nosotros casi que nos cuesta más, ¿no? Porque nosotros tenemos que recorrer mucho más camino que otros muchos que tienen la marca que les arrastra, pero esa esencia yo creo que es vital, es la que nos hace estar más pegada a la gente, es la que nos hace pues representar a nuestros vecinos, entenderles porque somos de aquí, somos como ellos, y eso yo creo que esa esencia, a pesar de que luego nos cueste mucho más recorrido y mucho más trabajo que a otros, yo creo que es lo que nos representa y lo que no debemos de perder nunca, el municipalismo, la base, la gente, porque es como mejor podemos ir al Congreso de los Diputados en Madrid y decir, pues con la voz bien alta, que sabemos perfectamente lo que sufre nuestra gente porque nosotros somos de aquí. Como dice Alejandro Sanz, no es lo mismo ser que estar. Exacto, exactamente. Y hay que estar, ¿eh? Hay que estar para entender y sobre todo una realidad tan diferente como la nuestra. Efectivamente, para que por lo menos, fíjate por dónde, algo que no entendía y muchos canarios y canarias que hoy disfrutan de, y no es disfrutar, sino tiene una opción que es el transporte gratuito y sobre todo para aquellas personas que trabajan esa movilidad, ¿no? Movilidad del transporte y muchas personas que hoy puede tener una opción de su trabajo, sobre todo por el incremento de los precios. Totalmente. Para poder ejercer ese trabajo que tenía que renunciar, porque Totalmente. Muchas personas de la zona centro, de Las Palmas, el decir, oye, que no tenía medios de transporte y tenía que coger ese transporte público, un transporte, tenía que renunciar a esos puestos de trabajo donde está el mayor núcleo de oferta de demanda de empleo, que es la zona sur de la isla de Gran Canaria. La situación de inflación, de subida de precios en las que todo sube, los alimentos, la luz, el agua, la gasolina, hacía que te replantearas por un trabajo a tiempo parcial el poder aceptarlo o no por poder llegar, ¿no? Es decir, logros como los que conseguimos, como la gratuidad del transporte, logros como la revisión de los costes tipos que incide directamente en la cesta de la compra, que son unas subvenciones al transporte de mercancía. Recientemente, hace escasas semanas, tuvimos que ir a la Diputación Permanente en Madrid para aprobar un decreto de extrema urgencia para ayudas para el campo y el sector primario. Y yo recriminaba que lo que no podía entender es que como unas partidas presupuestarias que se habían aprobado el año pasado, que iban destinadas precisamente a ayudar al sector primario, como los costes tipo, y que además abarataría la cesta de la compra, como más de medio año después no se habían puesto en marcha. Como un decreto de extrema urgencia para hacer la campaña a Pedro Sánchez, estábamos todos allí convocados para aprobarlos, y herramientas como el plan de reconstrucción de La Palma, el plan de salud mental de La Palma, los costes tipos que abaratarían la cesta de la compra, ayudas al tratamiento de agua, a la desalación de agua, que ayudaría al sector primario y a sus regadíos. Como ninguna de esas partidas presupuestarias aprobadas desde octubre del año pasado no habían llegado a Canarias. Como una y otra vez la agenda canaria se pospone porque los que están en Madrid no entienden la realidad canaria. Por eso, por este tipo de cosas, es tan determinante tener a gente y a diputados como Ana Oramas o como yo, que luchábamos en cada y una de las leyes que se ponían en marcha para aplicarlas y adaptarlas a la realidad canaria, porque la verdad es que ellos no la entienden. Fíjese por la importancia de haber una voz en Madrid. Es elemental, es básico. Cualquier ley, por baladí que parezca, la ley, por ejemplo, pongo sobre la mesa la ley de la reforma laboral, en la que se conquistaron nuevos derechos para los trabajadores,
y sin embargo no contemplaban el hecho de que nuestro archipiélago y nuestras provincias eran islas, de tal manera que le daban opción a los empresarios a despedirte objetivamente si tú no te querías mudar a Fuerteventura, porque ellos entendían que la movilidad dentro de una provincia era un despido objetivo y teníamos que ir nosotros a explicarles, miren, señores, nuestras provincias son archipielagicas, no, una familia no se puede o no la puedes obligar a mudarse a una isla porque pierde totalmente el arraigo. Pues cuestiones como esta, en cuestiones que parecían que eran avances para los derechos laborales de los trabajadores, pues el no tener una voz canaria, el no tener a alguien que dijera, oye, nuestra realidad es diferente, es muy peligroso para los derechos de los canarios y las canarias. Es que es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Solo viviendo aquí, siendo de aquí y viendo la realidad canaria es como se puede luchar por esa falta de visión o esa visión centralista de Madrid, de nuestra realidad, de nuestro transporte, de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestra movilidad. Nada se entiende, ellos no entienden que haya gente que coja un avión para darse un tratamiento oncológico. Ellos no entienden este tipo de movilidad archipielágica que nosotros tenemos. Fíjese por dónde cuando la inmigración, cuando tuvimos ese boom de migrantes que estaban montonándose en el puerto, porque era así, en el puerto de Arguinín. Totalmente. Y donde el ministro, lo primero que se le dice al propio ministro, oiga, mire, que tenemos un problema, que hay un problema, cuando mi agenda me lo permita, pues acudiré. Es como decirle a un bombero, oiga, que hay un incendio y dice, cuando termine de leer el periódico iré. Es una falta de respeto absoluta por la realidad de los que aquí vivimos. A día de hoy estamos teniendo un repunte en llegadas de migrantes y sin embargo tenemos un gobierno de España en funciones que está más preocupado de la campaña electoral que de ayudar a muchos de sus electores que nos encontramos residiendo aquí en Canarias. No se ha puesto sobre la mesa ni una sola medida de ayuda, de acompañamiento por parte del resto de España, por parte de España reclamando la Europa. También hoy se aprobó, gracias a la coalición que tenemos de Coalición Canaria con el PNV en Europa, se aprobó en el Parlamento Europeo ayudar a las regiones ultraperiféricas con herramientas económicas, con herramientas para combatir determinadas cuestiones estructurales por nuestra lejanía y por supuesto hubo una mención específica para el problema de las migraciones que no se puede dejar sola a Canarias ante un fenómeno que es ajeno a nosotros, que es un fenómeno mundial y que España tiene que defender y ayudar a Canarias y tiene que reclamar a Europa esas herramientas. Una vez más, es más comprensiva Europa con Canarias que el propio gobierno de España, que nos deja una y otra vez solos ante una realidad que solos no podemos luchar contra ella. Pero volvemos a lo mismo. Si no hay una presencia en Madrid que alce la voz y que le diga a Europa, oiga, mire, que el gobierno de España ha hecho esto y tenemos este problema, por ejemplo, con el transporte aéreo, totalmente, con nuestros turistas, con ese impuesto del cleroseno, en el cual, imagínense, si todo esto se lleva a donde se quiere llevar, ya no vamos a ser competitivos, por lo cual esa crisis que pudimos palpar y vivimos con el estado de alarma de turista cero, lo podemos resentir. La única forma de que Canarias esté sobre la mesa, que los problemas de los canarios y las canarias, de la gente que vive en el archipiélago, se ponga como una necesidad, es tener voces nacionalistas en el Congreso. Es que no hay otra manera. Y el ejemplo de la migración es el ejemplo perfecto. Hoy no se está hablando de estas herramientas por parte de Europa porque Pedro Sánchez lo haya reclamado en Europa. Es porque nuestros votos nacionalistas en el Parlamento Europeo lo pusieron en la mesa como una realidad. La única forma de que se hable de los problemas de los canarios es tener voces libres que luchen por Canarias, como siempre hemos demostrado, que hemos levantado la mano libres y que a nosotros solo nos mandan los canarios y las canarias. Nosotros no seguimos instrucciones de una sede del partido en Madrid, nosotros seguimos instrucciones de la gente que vive aquí, de los problemas de la gente que vive aquí. Y la única forma históricamente ha sido esa, tener nuestras voces libres en Madrid. Pero es vergonzoso en la pasada, en esta legislatura que acaba en este gobierno de Canarias, aprobarse en el Parlamento de Canarias, elevarlo al Parlamento español y lo que se votó a favor por parte de miembros del Partido Socialista y del Partido Popular a favor en Canarias, lo votan en contra en el Parlamento canario, en el Parlamento español. Son contradicciones, no hay ese seguimiento de decir, oye,
mire, que en Canarias se ha votado a favor y ustedes aquí tienen que seguir, por lo menos los representantes, los diputados y diputadas canarios que se presentan también en las elecciones, que dicen, oiga, es que a mí los nacionalistas, eso que decir que ellos son los que van a defender Canarias, pues me está faltando el respeto, porque yo también voy a defender. Sí, claro ejemplo el que ustedes han hecho. Claro, yo al final siempre pongo sobre la mesa, ante el relato de unos, los hechos, la realidad. Vayamos a la realidad del histórico. Nos vendieron que tener el mismo color político en las diferentes administraciones iba a ser algo bueno para Canarias. Y la realidad es que en estos últimos 4 años el Partido Socialista ha tenido más poder que nunca, ha tenido más dinero que nunca, ha gobernado con sus socios Podemos y Nueva Canarias en la capital de Gran Canaria, en el Cabildo de Gran Canaria, en el Gobierno de Canarias, en el Gobierno de España, y la realidad es la que acabas de poner sobre la mesa. Cuestiones que eran vitales para Canarias, que todo el arco parlamentario se ponía de acuerdo para aprobarlo en el Parlamento, llegaba al Congreso y no se aprobaba. Hablábamos de los costes tipo, de cómo el coste de traer las mercancías, de traer los insumos para el sector primario, se estaba haciendo insoportable para Canarias. Se aprobó en el Parlamento de Canarias, se llevó al Congreso de los Diputados, yo defendí una moción que se aprobó con el voto en contra del Partido Socialista, a pesar de que en Canarias se había aprobado a favor. Los que aquí votaban a favor, los mismos votaban en contra en el Gobierno de España, porque no interesaba, porque somos una mota, somos una gota en el océano. Y sin embargo, los nacionalistas no nos rendimos, ni con los costes tipos, ni con La Palma, ni con la gratuidad del transporte de guaguas. Cuando otros sí se rindieron, porque recordemos que Ángel Víctor reclamó la gratuidad de las guaguas, pero cuando le dieron el 50% se conformó y empezó a decirle a la gente que bueno, que éramos la comunidad autónoma que más dinero recibía. Pero es que la cuestión es que no se trataba de dinero, se trataba de que las familias lo estaban pasando mal, de que, como bien decías, había familias que rechazaban trabajos porque no podían permitirse desplazarse hasta el sur de la isla. Había que poner por delante a las familias. ¿Quién lo hizo? ¿El Partido Socialista? ¿Podemos? No, lo hicieron las voces nacionalistas en el Congreso. Ana y yo pusimos por delante en la negociación de los presupuestos a las necesidades de la gente canaria, y de 200 iniciativas que pusimos sobre la mesa, tuvimos que elegir las 20 o 22 más determinantes. La Palma, el tratamiento de agua, las universidades, la gratuidad de las guaguas, y lo conseguimos. Mientras otros nos vendieron que tener el mismo color político iba a ser una ventaja, la realidad es que nosotras luchamos, conseguimos esos éxitos, y otros se callaron mientras el Gobierno de España no transfería esos fondos desde el año pasado hasta hoy. Esto no es una cuestión de partidos políticos. Esto es una cuestión de que el trabajo yo me lo tomo muy en serio. Y uno, cuando consigue un trabajo y consigue unas partidas presupuestarias, no son para uno, son para la gente que representa. Y nosotros no nos hemos cansado de reclamar que todo eso que logramos aprobar tiene que llegar a Canarias, tenía que llegar a Canarias por el bien de la gente y no de los partidos políticos. Ahora tendremos a Clavijo al frente. Tendremos a Clavijo al frente el próximo mes. Y estamos deseando que se conforme gobierno y que empecemos esos primeros 100 días para empezar a cambiar lo más vital para la gente. Fíjese por dónde que Sánchez le costó hablar con Clavijo y recibir al presidente en su momento de Canarias, que era Clavijo, incluso estando de vacaciones en Lanzarote y teniendo una crisis migratoria en Arguineguín. Sí, pues ahora la democracia está. Y la democracia ha dicho que estos partidos son los que tienen que gobernar, son los que tienen mayoría, al igual que él formó una mayoría en el Gobierno de España, tiene que respetar que aquí en el Gobierno de Canarias se va a formar esta mayoría, y por respeto institucional y por respeto a lo que ha decidido el pueblo canario, pues tendrá que reunirse y tendrá que verlo, por supuesto, y tendrá que atender a esas necesidades que tenemos aquí, que son tan necesarias y tan vitales en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Es un momento, pero de crisis europea, crisis mundial. La guerra sigue en Ucrania con Rusia, Rusia con Ucrania, y lo estamos resintiendo en todo. En todos. En todo. Una de las principales cuestiones que la hemos puesto sobre la mesa una y otra vez a lo largo de la campaña es hacer una bajada fiscal que conserve más dinero en los bolsillos de las familias canarias.
tenemos un gobierno con superávit, con muchos ingresos, porque ha habido un sobreingreso a causa precisamente de la inflación, y lo que tenemos que hacer es dejar ese dinero en los bolsillos de las familias canarias y poner en marcha una batería de medidas que ayuden a superar esta situación. ¿Y por qué le cuesta al gobierno el actuar? Bajar, porque ustedes lo proponían, oye, bajen el IGI, y costaba. Es que a regañadiente, por presión, al Víctor Torres bajó el IGI, pero por presión. No, la realidad es que no lo llegó a bajar, es decir, vamos a ver, aquí se intentó utilizar de manera partidista el elemento fiscal, ¿no? Cuando la mayor herramienta de reparto de la riqueza es tener una buena legislación fiscal. Y quisieron utilizar como que las derechas querían bajar impuestos, las izquierdas no, pero la realidad es que el gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista, bajó el IVA. Es decir, no es una cuestión de izquierdas o derechas, era una cuestión de lógica. Y si había un sobreingreso por parte del gobierno de Canarias y no lograbas, por la lentitud que tiene una administración como esta, de poder inyectar ese dinero a la ciudadanía, lo primero que tienes que hacer es hacer una bajada fiscal del impuesto de hidrocarburos, bajada fiscal del IGIC. Tienes que conseguir que las familias, en un momento en el que lo están pasando muy mal, puedan conservar parte de su patrimonio en su bolsillo y ellos decidan a qué es más necesario destinarlo, si a la hipoteca, si a los alimentos, etcétera. Eso se puso una y otra vez sobre la mesa, y además se puso con diálogo, con cifras, con estudios, y no se quiso atender a ello, a pesar de que en el gobierno de España una y otra vez se sacaron decretos de bajada de IVA, de bajada del gas, bajadas que los canarios no nos llegaban, porque no teníamos IVA, no teníamos gas y no teníamos esos elementos que en la península sí teníamos. Por suerte, vamos a tener un presidente... Sí, pero teníamos un gobierno de Canarias que no le decía, oiga, que mira, aquí no tenemos IVA, ni tampoco tenemos gas. Totalmente callado. De hecho, en ese decreto era el que iba los trenes. No teníamos ni IVA, ni gas, ni trenes. Y ahí era nuestra lucha de no tenemos IVA, no tenemos gas, no tenemos trenes. Nuestras guaguas son nuestros trenes. Metan la gratuidad de las guaguas. Y luego el gobierno de Canarias tenía que ser responsable y hacer una revisión de nuestros impuestos para poder amortiguar el golpe y el impacto de toda esta subida de precios a los canarios, y no se hizo. Pues fíjate, de lo que era bueno y es bueno para todos los canarios y Canarias, para el gobierno de Canarias en esos momentos encabezado por Ángel Víctor Torres, pusieron 1001 trabas. Y es una tontería, porque tenemos impuestos como de creación propias, como el impuesto de hidrocarburos, que realmente fue creado en los años 80 para amortiguar las subidas y las bajadas desmesuradas y amortiguar el impacto en los bolsillos de las familias y empresas canarias. Y sin embargo no se ha tocado por pura obcecación, sin ningún tipo de sentido, cuando se podía haber abaratado en 22 céntimos, o dependiendo si es diésel o gasolina, de 22 a 26 céntimos la gasolina y el gasoil para no solo ciudadanos canarios, sino también pequeñas y medianas empresas canarias durante este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir. ¿Usted cree que se pensaba en las pequeñas y medianas empresas? Yo creo que se estaba pensando más en la guerra de partidos, en la guerra de relatos. Creo que dentro de toda esta batalla encarnizada de vender el relato de los buenos y los malos, nos estábamos olvidando, o ellos los que estaban gobernando, se estaban olvidando de que en medio de esa batalla de blanco o negro estaba la mayoría de la población pasándolo mal, sufriendo, a la cual no llegaban las ayudas, a la cual no llegaban las herramientas, y la cual no tenía ningún tipo de culpa de esa batalla partidista que nada ayuda a la política, ¿no? Yo creo que los políticos tenemos que estar en política para ayudar, es nuestra vocación, y es verdad que tenemos que hacer política, pero jamás nos debemos de olvidar que lo principal es el bienestar de la gente a la que representamos en nuestros cargos. Lo primero que se me viene a la mente, fíjate, no primero, sino algo que se me viene a la mente, es las políticas sociosanitarias que ha llevado el Cabildo Insular de Gran Canaria, y en este caso tenerla a usted de consejera en el Cabildo Insular de Gran Canaria, y de decirle ahora al señor Morales, oiga, que usted tiene que
llevar a cabo esas políticas y crear esas plazas. Totalmente. Que se demanda que hay una lista de espera, y ya no vale que el gobierno de Canarias, porque el gobierno de Canarias estamos nosotros, y aquí estas partidas, quien no las desarrolla son ustedes, no el gobierno de Canarias. Como bien le he dicho, para nosotros no podemos olvidar que lo principal es la gente. Y por tanto nosotros estemos donde estemos, ya sea en el gobierno de Canarias o en los municipios donde estemos, vamos a cumplir con la palabra dada en las elecciones, y para nosotros es una prioridad el bienestar de la gente mayor o de la gente que ya ha salido del mercado laboral. Por supuesto, en el Cabildo me ha tocado estar en la oposición, pero le puedo asegurar que no voy a dejar ni un solo día de velar por el bienestar de esas políticas sociosanitarias que no han existido en estos últimos años, que no pueden pivotar exclusivamente sobre la construcción de grandes macro residencias, que tenemos que apostar por una atención domiciliaria, por una atención muchísimo más amplia, por una atención que luche contra la soledad, que es la pandemia del siglo XXI. Estoy segura de que esto tenemos que luchar todos juntos, y no va a haber ni un solo día que yo en la oposición me olvide de que estoy luchando por toda esa gente que tiene que tener un futuro mejor del que tiene. Es que en la oposición también se trabaja, ¿eh? Se trabaja mucho, señalando dónde se tiene que dirigir, poniendo la luz donde otros quieren poner la oscuridad. Y por supuesto yo voy a poner a los mayores en el centro de todas las políticas, porque creo que en estos últimos 8 años se les ha olvidado y se les debe muchísimo por todo lo que han hecho para tener este presente y este futuro que todos tenemos gracias al sudor, el esfuerzo y el trabajo de toda esa gente que trabajó por Canarias y sacó a Canarias adelante, y ahora se merecen el mayor de nuestros respetos. Es que hemos tenido una parálisis en Gran Canaria en estos últimos 8 años. Uno se pregunta que por qué tiene la sanidad de Gran Canaria tiene más problemas que otras islas. Y es que hay una incidencia directa de la inacción de Antonio Morales ante la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, al que le encanta hablar de lo que tiene competencia, pues en políticas sociosanitarias tiene competencia. Y la realidad es que casi 400 mayores están viviendo en los hospitales con el alta médica porque no tienen otro lugar a donde ir. Y ahí realmente, cada vez que hablas con facultativos, enfermeros, médicos, te dicen: es que una gran parte del atasco de la sanidad es por esta gente que tiene alta médica y sigue viviendo en nuestros hospitales. Si hubiera una política sociosanitaria real, valiente y en consecuencia con la realidad y las necesidades de nuestra isla, no tendríamos a más de 400 personas viviendo en un hospital que no es el lugar donde tienen que vivir. Y eso es una consecuencia directa de la falta de acción de Antonio Morales en la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, y que al final tiene un impacto directo no solo en las políticas de nuestros mayores, sino en la política sanitaria y en el atasco de nuestra sanidad en Gran Canaria. Algo que presumía el señor Ángel Víctor Torres de la ocupación turística que estaba teniendo Canarias, pero después si analizábamos las islas, y las islas que menos crecía era Gran Canaria. Totalmente. Y una de las islas que más ha crecido en visitantes por su promoción, por su actividad, ha sido Tenerife. Y con esto no queremos decir vamos a meterlo en esa guerra no, aquí hay que analizar quién ha proyectado y quién ha llevado la imagen y ha ofertado y ha trabajado por su isla, y quién no ha trabajado por su isla. El Cabildo de Tenerife ha demostrado que ha trabajado turísticamente por su isla, y ole por el Cabildo de Tenerife, y el Cabildo de Gran Canaria, si le pregunta por turismo, te dice: ¿eso qué es? Totalmente, y de hecho ni siquiera nos tenemos que ir a Tenerife. Es decir, cuando uno analiza las cifras, después del parón y del cero turístico, la recuperación del archipiélago ha sido a diferentes velocidades, y Gran Canaria ha sido la última. Es decir, el 55% de la pérdida turística que no se ha recuperado desde el cero turístico de la pandemia la acumula Gran Canaria, y lidera la recuperación económica y la recuperación turística Lanzarote, por delante incluso de Tenerife. Es decir, no se trata de una cuestión de reavivar el pacto, el pleito insular, porque no existe. Eso no existe. Y de hecho, si nos vamos a los datos, lidera Lanzarote. Es decir, lo que no puede ser es que una isla con tanto potencial como Gran Canaria, que si estuviera liderada por gente que apueste por esa transformación, no puede estar
a la cola, acumulando el 55% de la pérdida de los turistas que no se ha podido recuperar. Cuando nos muestran los datos de que se ha ingresado más que en otros años, efectivamente, hay una inflación en la que una Coca-Cola nos vale casi el 40% más de lo que nos valía en el 2019. Pues claro que ha ingresado más. ¿A costa de qué? A costa también de los bolsillos de los canarios. Es decir, no podemos ligar inmediatamente el aumento del ingreso con la mejora de la ocupación turística. Gran Canaria tiene mucho potencial y tenemos que abordar muchas cuestiones como la inversión y el embellecimiento de Gran Canaria. Gran Canaria es la vergüenza y solo tenemos que ver Playa del Ingrés con esos centros comerciales totalmente abandonados, algunos acordonados porque son peligrosos, avenidas en nuestras playas totalmente abandonadas. Tenemos que abordar una inversión en nuestra isla, ya no solo porque es lo único que nos va a ayudar a ganar en calidad de destino y poder llegar a esa calidad turística que todos queremos que vengan menos turistas y de mejor calidad. Pero la realidad es que Gran Canaria, con la nefasta inversión que ha tenido por parte del Cabildo de Gran Canaria, no va a poder competir en esa liga de atraer a ese turista que deje más dinero. Y yo soy de las que defiende que muy bien invertir en Gran Canaria para que tengamos un mejor posicionamiento turístico, pero hay que invertir en Gran Canaria para que los que estamos aquí, los que vivimos aquí y los que también hacemos turismo aquí en Gran Canaria, nos sintamos orgullosos de nuestra isla. Pero hay una realidad, que hay una crisis económica europea y nuestro turismo es europeo, básicamente, por lo cual ese turista que tanto presumimos de calidad, ¿dónde está? Hay que atraerlo. Ya no está ese turismo alemán que venía antes, que el marco alemán valía lo que valía, ¿no? Oye, ahora estamos en una moneda que se llama euro. Ha cambiado el plano turístico europeo, ha cambiado. Lo que está claro, lo que no ha cambiado y lo que no va a cambiar nunca es que el turista cada vez está más informado. Decide a dónde va por lo que le puede ofertar el lugar o el destino. Y Gran Canaria, para poder estar en esa carrera, tiene que invertir, tiene que apostar. Pero no solo Gran Canaria, sino todo el archipiélago. Y ahí le voy a hablar de nuevo en clave diputada en el Congreso de los Diputados. Históricamente, cuando los votos nacionalistas fueron necesarios, cuando Coalición Canaria fue necesaria, pudimos conseguir convenios de inversión en infraestructuras turísticas que no solo iban a invertir en las infraestructuras para hacerlas pues, más adecuadas, más sostenibles, sino que también se invertía en formación para que la gente pudiera tener empleos de mejor calidad y también pudiéramos dar un servicio de mejor calidad para atraer a un turista mejor. Todos estos elementos son necesarios para que en esa carrera de poder captar un mejor turista que venga aquí y que deje más dinero y que nos deje más riqueza, no nos podemos quedar atrás. Tenemos que tener, tanto en el Congreso de los Diputados como en las diferentes áreas, en el Gobierno de Canarias, en el Cabildo de Gran Canaria, tenemos que apostar realmente por una inversión en calidad, en mejorar la isla, las islas, las infraestructuras, la formación y la empleabilidad de los nuestros. Pero eso se demuestra cuando alguien quiere trabajar por Canarias, por Gran Canaria o por cualquier municipio que compone esta isla de Gran Canaria o cualquier isla de este archipiélago. Hay que ser valientes. Pero ahí se demuestra. Sin valentía no se llega a nada. Y hemos estado mucho tiempo evitando el debate sobre el reparto de la riqueza, el cómo poder hacer que el turismo permee, que tire de otros sectores como el sector primario, que podamos acceder a mejores cotas y a mejores empleos para nuestra gente, para que tengan mejor calidad de vida. Y todo ese debate no se ha afrontado de manera real porque no ha habido una apuesta por inversiones, no ha habido una apuesta por la formación, no ha habido una apuesta valiente por realmente estar en esa primera división, como yo creo que tenemos potencialidades y herramientas para estar si tenemos el liderazgo adecuado. Ahora tenemos 4 años por delante. Totalmente. En el Cabildo y esperemos que también el gobierno de España. Y les puedo asegurar que no voy a defraudar, no voy a cejar, me voy a dejar la piel como siempre he hecho porque no conozco otra manera de trabajar que dejarme la piel día a día por nuestra gente, por los canarios, por los gran canarios, para poder no defraudar a toda aquella gente que nos ha dado la confianza.
pues hablaremos largo y tendido, sobre todo si ya se proclama como candidata al Congreso de España por Coalición Canaria, por la provincia de Las Palmas. Esta tarde saldremos de dudas y bueno, y hablaremos largo y tendido de esos proyectos que quieren llevar a cabo y sobre todo el interés de toda Canarias. La presencia de Canarias en el Parlamento español tiene que estar, como están los vascos, como están los catalanes, que es la envidia cuando decimos con ese reparto quién condiciona. Canarias tiene que decidir no solo sobre su futuro, sino que tiene que pensar que puede decidir incluso sobre el futuro de España y estar ahí tomando decisiones sobre quién va a ser el futuro presidente de España. Pero para eso Canarias tiene que apostar por Canarias y tener conciencia de lo mucho que nos jugamos en las próximas elecciones. Pues el futuro de Canarias pasa por tener representación en el Parlamento español. Doña María Fernández, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV. Siempre un placer, pueden contar conmigo cada vez que quieran. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con la consejera electa por Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Gran Canaria. 4 años que tiene doña María Fernández y el grupo de Coalición Canaria por delante para marcar, en este caso, y sobre todo trabajar ese compromiso, ¿no? Porque desde la oposición se trabaja, y se trabaja llevando la voz de todos los gran canarios. Aunque alguien intentará poner palo en la rueda, pero ustedes son los que han valorado, y ustedes los que han votado y han tenido esa presencia de 3 consejeros y consejeras en el Cabildo Insular de Gran Canaria, con ese grupo donde se va a decidir muchas cosas y donde vamos a intentar llevarle a ustedes la máxima información de lo que ocurre, de las propuestas que se llevan y las propuestas que se aprueban y después se quedan en un cajón y nunca se ha llevado a cabo. Y todo eso, ¿para qué bien va? Pues para lo que es bueno para toda Gran Canaria y lo que es bueno para Canarias, mientras los que están en el gobierno y quieren concertarlo, pues lo meterán como pasó con la subvención al transporte público, gratuito, donde muchas personas hoy pueden tener un puesto de trabajo porque no tiene un problema que es el transporte, donde se le tenía que desistir de ese puesto de trabajo. Y hoy acceder a ese puesto de trabajo es gracias también a esa gratuidad. Pues a alguien le pareció muy mal que se llevara eso a cabo y que se beneficiara todos los canarios y canarias. Eso es lo que tenemos enfrente y ustedes lo que han dicho que al banquillo. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, aquí en Más que Política.